Gracias, muchísimas gracias que te guste, está bien seleccionada. Bueno, ya estamos, ¿eh? Estamos con el secretario general de SEA, a quien le damos la bienvenida por la visita. Ha tenido una conferencia de prensa muy concurrida, nos contaban los colegas que ha venido. Le damos los buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está Muy usted? bien, gracias por invitarnos. Un gusto estar aquí en San Luis, en SDN. Bueno, muchísimas gracias por la deferencia de tener esta visita. ¿Cómo encontró la provincia? ¿Cómo encuentra la provincia hoy un día tan especial, con estas temperaturas tan bajas y que el gobierno provincial acaba de informar, lo decíamos recién hace instantes, que no va a tener actividad escolar en lo que resta de la jornada del día de hoy y ha confirmado que el día de mañana tampoco? ¿Cómo lo ven desde SEA a esta decisión que ha tenido el gobierno provincial, a su criterio? ¿Cómo cree? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, son jornadas muy frías, hay provincias como La Rioja, que adelantaron el receso de invierno. Ujú. Directamente han decidido adelantar el receso a partir del día de hoy, ya sabiendo que, Claro. ¿no? Es decir, lo bueno es planificar, no para que todas las familias se puedan acomodar también en sus trabajos. Ujú. Hoy decíamos a primera hora que si las escuelas estuvieran en las condiciones que merecen trabajadoras, trabajadores y por supuesto el alumnado, quizás estas situaciones se evitarían, ¿no? Porque muchas veces hay reuniones del Consejo Federal de Educación, se reúnen todas las ministras y ministros, ven cuántos días más pueden dar de clase, pero después, efectivamente hay que garantizarlo con condiciones dignas de enseñanza-aprendizaje. Ahora, Fabián, como secretario general de SEA, seguramente usted tiene un feedback, una información por parte de los distintos secretarios provinciales y demás. Esto es una constante, ha hablado de La Rioja, ha venido hoy a San Luis, es una constante que se da, lo hablábamos con el chino, secretario de UTEP San Luis, que las condiciones para los docentes en este último tiempo han cambiado considerablemente, casi como el empleado público, el enemigo público, ¿no? Y los docentes en particular también. Sí, hay una política nacional, en principio, que desde el mismo presidente de la Nación señala que las provincias se tienen que arreglar por sí. Es Ajá. decir, que el Estado Nacional no tiene que estar presente. Y además, bueno, no voy a repetir por educación Ah. las palabras que dice el primer mandatario, ¿no? Pero que por supuesto rechazamos, pero nosotros decimos que en estos días hay que aferrarse a la Constitución, ¿no? Y la Ujú. Constitución, digamos, lo que hace es cuidar las instituciones. Hay una obligación constitucional de tener un Estado que se aboque a la educación y coadyuvar el trabajo con las 24 jurisdicciones del país. No es algo que reclaman las organizaciones sindicales, sino que es un mandato de orden constitucional que lo sabe cualquier persona, sobre todo cuando va a investir la máxima magistratura del país. Y esto lo vemos también en la paritaria nacional, cuando una de las primeras decisiones que adoptó el gobierno fue quitar el Fondo Nacional de Incentivo Mm. Docente. Un monto igual para las 24 jurisdicciones y que lo percibían los docentes hasta dos cargos durante 25 años. Es decir, no era gestión de un gobierno o de otro, Ujú. 25 años estamos hablando. Desde Claro. que se sancionó la primera ley de incentivo docente, a partir de allí todos los gobiernos fueron ratificando el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Y por otro lado, la ley de financiamiento educativo, que establece la compensación salarial. Hoy no hay compensación salarial porque tenemos un salario mínimo no fijado por la paritaria nacional, sino de manera unilateral por el gobierno, que determinó 500.000 pesos para de salario testigo. Ujú. Esa cifra la superan todas las provincias. Ujú. Justamente el artículo 9 dice que si determinada el monto salarial en la paritaria nacional
fuera superior al pago de las provincias, la nación compensará el monto restante. Es decir, que hoy no hay compensación porque las provincias lo han superado. Estamos hablando y reiterando, porque lo venimos diciendo toda la mañana, que son 4 pesos por encima de la indigencia, establecido por el INDEC, no por nosotros. Claro, ¿no? Un INDEC con un IPC que mide con una antigüedad de 20 años, que no mide comunicación, que no mide transporte, que no mide alquiler, ¿no? Claro. Teniéndolo presente, ¿no? Con un salario mínimo vital y móvil, como bien decía Fabián, que se hace por decretos y con una ley de paritarias, que ahí estoy viendo lo que acaba de publicar la Intersindical para este 1 de julio a las 10:30, donde está incluido UTEP, por supuesto, en Avenida Perón 933, una jornada intersindical por la ley de paritarias en San Luis. Fabián, quiero preguntarle respecto de esto, ¿no? Hablaba usted de lo constitucional. Y uno se pone a pensar en lo constitucional cuando existen todavía los decretos de necesidad y urgencia que infieren decididamente con el orden constitucional, por lo menos la última constitucional del 94. Me refiero a Rigi, también no le compete por el hecho de la educación o lo sindical. Pero digo, quitarle al empleado público incluso, o querer quitarle al empleado público incluso el día de su día como día de festejo, ¿no es un embate, ¿no? Más allá de los docentes, los galenos del Garrahan, ahora con los empleados docentes? En una situación compleja, sin actualización correspondiente de lo que tiene que ver con la educación en los tiempos que corren, que no se actualiza la educación a tiempos de inteligencia artificial, no se los asiste, no se los ayuda a los docentes que tienen no solo las horas que dan de clase, sino también corregir, armar programas y demás. ¿A qué le atribuye que la sociedad aún se lo permita y no apoye a los docentes que son los formadores de personas, los formadores de sociedades? Bueno, como bien dices, hay un ataque a todo lo que es lo público, ¿no? Y los trabajadores que están brindando servicios para el Estado, médicos, judiciales, docentes. Inclusive, es bueno decirlo, porque está vinculado a esto, el decreto 340 que limitaba el derecho de huelga, acaba de salir esta mañana la sentencia que ratifica que el derecho de huelga es un derecho constitucional, que debe ser respetado, por lo tanto declara de inconstitucional el decreto 340. ¿Pero no le parece ilógico que estemos discutiendo estas cosas que eran conversaciones ya prácticamente zanjadas, ¿no? Que derecho a huelga, sí, el 1 de mayo se da porque no dejaron hacer una huelga y mataron a trabajadores que reclamaban. Digo, ¿no parecían conversaciones ya zanjadas? Sí, parece anacrónico, pero evidentemente desde el gobierno han instalado este tipo de temas, sobre todo creemos para distraer respecto a la situación económica, ¿no? Cortinas de humo. No, nos hacen creer que estamos bien. Y esto, más allá de las opiniones, lo real es cuando la gente va al supermercado, cuando se traslada en el transporte. Todo esto cotidianamente tiene aumentos. Es decir, nosotros siempre cuando hay alguien que dice, no, pero bueno, bajó la inflación, el dólar vale menos, pero primero preguntamos, ¿cuántos dólares puede comprar un trabajador? Claro. ¿Qué capacidad de ahorro tiene con el sueldo actual? Segundo, si nosotros decimos, con 500.000 pesos, ¿cuántas veces una familia tipo puede ir al supermercado? ¿Cuánto rendía 500.000 pesos del año 2024 y cuánto rinde hoy, a mediado de año del 2025, 500.000 pesos? Si rinde igual que el 2024, nosotros tenemos que decir, bueno, estamos mejor, pero evidentemente no es así, claro, porque el salario quedó congelado y los aumentos de productos de la canasta familiar aumentan cotidianamente. Y encima, Fabián, hay inflación en dólares, ¿no? Que esto es un logro, lo digo irónicamente, por supuesto, es un logro que ha tenido el gobierno nacional de generar inflación en dólares. Antes, de última, en dólares no cambiaban. De hecho, las publicaciones en el diario Clarín para venta de rodados, inmuebles y demás se publicaban en dólares porque era la moneda estable. Hoy hay inflación en dólares en Argentina y esto es también lo que llama la atención. También hay una cuestión de generar un título en los medios más masivos todo el tiempo
ir con un perro a un stream, por ejemplo, ayer, decir barbaridades para una contienda electoral, para que no se hable de economía. No sé si lo considera así, algo así hablaba recién usted de esto. Sí, sí, digamos, todo el tiempo se nos está sacando del centro los temas importantes, ¿no? Es decir, hoy con el frío seguramente vamos a empezar a escuchar en pocos medios, pero gente que muere en la calle. Claro. Es decir, nosotros vemos en las grandes urbes más gente en la calle, ¿no? Más familias que no pueden pagar su alquiler, que pierden su fuente de trabajo, porque con esta política de atacar al Estado también se achica al Estado. Y el achicar al Estado se hace despidiendo a trabajadores de distintos organismos. Claro. Y eso lo manifiestan claramente las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores del Estado y los medios en realidad lo ocultan en su mayoría. No se está diciendo todo lo que nos está sucediendo. Por eso es importante esclarecer, encontrar medios como este que permitan escuchar otras expresiones, otras voces, recorrer el territorio nacional de manera federal. Nuestra Confederación de Educadores Argentinos siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Tener una sede en Buenos Aires, pero pensar que es importante escuchar las voces de cada una de las jurisdicciones de nuestro territorio nacional y aún estando en las provincias, no centrarnos en las capitales, ¿no? Pucha, qué importante lo que acaba de decir. Estamos con Fabián Feldman, el secretario general de SEA, que ha venido al aniversario de UTEP. Está también el chino ahí, que lo tenemos ya de afiliado. Lo entrevistamos seguidito porque nos interesa mucho. Pero esto es muy interesante lo que acaba de decir de la federalización. Siempre se dice que atienden Capital Federal, ¿no? El mandamás. Pero que hayan discípulos, por decir de alguna manera, que puedan recorrer la República Argentina por la idiosincrasia de la problemática, ¿no? Digo, no es lo mismo la problemática de alguien, un docente de La Rioja, que un docente de la ciudad de San Luis, como un docente de Tilizará o lo que fuere. Y imagino el variopinto de situaciones que debe haber constantemente en devolución con cada uno de los secretarios. Y me animo a hacerle una pregunta un tanto compleja, casi ya para el cierre, pero es tan compleja como cómo ve el panorama de la educación argentina de cara al próximo lustro. Y lo vemos complejo, ¿no? Porque un Estado nacional que ha decidido apartarse, una de las primeras determinaciones que tomó es transformar el ministerio en una secretaría, claro. Es decir, bajarle la categoría. Un secretario de Educación que tiene buena voluntad, pero que no tiene poder de resolución, una falta de diálogo en una paritaria que pueda discutir condiciones laborales, realmente es preocupante. Es decir, nosotros lo vemos de manera preocupante. Justamente también aprovechamos para decir que vamos a tratar este tema que es la educación en democracia, en un congreso que va a participar la docencia de San Luis con experiencias docentes, el 7 y 8 de octubre, también continuando con este modo federal. En esta oportunidad va a ser en la provincia de Entre Ríos, en Paraná, y van a concurrir docentes de todo el país, delegaciones, donde vamos a tratar la educación en democracia, la importancia de la educación, el Estado, van a hablar ministros del NEA, va a haber representantes del Internacional de la Educación para América Latina, porque esto también lo hacemos dentro del movimiento pedagógico latinoamericano. ¿Esto será cuándo? 7 y 8 de octubre en la ciudad de Paraná. Estamos las organizaciones sindicales que adhieren a la SEA, en este caso UTEP, inscribiendo ya a las compañeras y compañeros docentes para que participen activamente del mismo.
Esto es muy interesante. Primero que se elija una sede como Paraná, ¿no? Primero, el noreste argentino, el NEA, tiene varias particularidades en cuanto a lo que tiene que ver con docencia, por cuestiones de idiomas, la cantidad de dialectos aborígenes y originarios que hay también, pero también esto de la educación en democracia, como reafirmar nuevamente los conceptos de lo que es la democracia, ¿no? Parece, ¿no? Una democracia que parece, no sé si usted tiene un poquito la misma edad que yo, más o menos. Parece que se renovara esto, ¿no? Lo primero que se golpea es la educación, ¿no? La noche de los lápices, la noche de los bastones, el boleto estudiantil gratuito, los derechos de los trabajadores, no cobrarle arancel a los educandos que vienen de otros países. Digo, siempre se empieza por ese lado. ¿Es una constante, es una simetría o es una constante Sí, que se digamos da? que lo importante en este congreso, siempre que asisten compañeros de la Internacional de la Educación, nos dan su mirada y hay intereses globales para que sucedan estas cosas. Ahora nosotros también aprovechamos para reafirmar la recuperación de la democracia a partir del año 1983, es decir, estamos camino a 43 años de gobierno constitucional. Ahora, ese gobierno constitucional no se trata solo de votar, sino se trata de darle las cualidades, como decíamos recién, tenemos bases constitucionales, es decir, cuando uno duda si esto se puede hacer o no, ¿dónde vamos? A la Constitución, A la claro. Constitución. Una instrucción Por eso nosotros desde el primer día dijimos, cuanto más se golpeen los derechos, más hay que aferrarse a la Constitución, ¿no? Como es como el creyente que puede tener la palabra. La palabra, ¿no? Nuestra palabra, ¿dónde está? En la Constitución Nacional. El y Corán o lo que sea, ¿no? Lo que sea de la creencia individual de cada uno. Ahora, la Constitución. Hoy hasta el preámbulo está, ¿no? Cuestionado por parte del gobierno nacional. Se gobierna por DNU, se pone los salarios por DNU, salario mínimo vital y móvil por DNU, se dice cuánto se puede aumentar, pisan las paritarias si son más del 1%. ¿Hasta cuándo cree usted que puede pasar esto? Bueno, nosotros de lo que decimos es que todos los poderes deben actuar en forma independiente. Es decir, volviendo a la Constitución, tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. ¿Es fáctico eso? Y tiene que funcionar. Debería, ¿no? Pero ¿está así pasando? Como hoy la justicia dice, este DNU no corresponde. Sobre todo que no estamos en una situación de urgencia que no funciona el Congreso Nacional. ¿Cuáles son las razones para suspender derechos que están en la Constitución Nacional, en pactos y tratados que ha firmado y ratificado la Argentina, que participa de la Organización Internacional de Trabajo en un ámbito tripartito, donde hay representantes del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores? Es decir, ¿cuáles son las razones? Que es un poco lo que dice la sentencia. Entonces, nosotros también le pedimos a quienes son oposición, ¿no?, que democráticamente planteen esto mismo que hace hoy la Confederación General del Trabajo, es decir, no solo hacerlo los sindicalistas o en este caso el sector docente, sino que entre toda la ciudadanía digamos lo que corresponde, no lo que debiera ser, lo que corresponde por derecho. Estamos con Fabián Feldman, secretario general de SEA, el Centro de Educadores Argentinos, por lo que ha sido un nuevo aniversario de UTEP. 20 años ya, UTEP. Ya está, en cualquier año, en cualquier momento es punible de derecho penal, es punitorio, 21 años va a cumplir, la mayoría de edad real, ¿no? Chino, tenés que venirte un día, así charlamos un poquito de la actualidad, más de estos contextos, pues, y con el tema de la intersindical que han lanzado recién hace instantes, que nos acaba de pasar el equipo de prensa de UTEP y el equipo de prensa de ATE, por esto que va a pasar. Paritarias al 1%, con una inflación del 2,5%, una devolución del 118% en diciembre de 2023. Mucho tiempo más no puede aguantar un docente en estas circunstancias. ¿Cuál es el plan de SEA? ¿Cuál es el consejo que le da SEA a los docentes nucleados en UTEP en San Luis? Y primero trabajar en forma unida. Tienen una organización sindical que hoy estamos celebrando sus 20 años. En su local, en su organización. Es decir, pensemos que esta organización nació en la calle, en una carpa, y esa carpa la transformaron en una casa que tiene nuevas
autoridades que han sido elegidas a fin del año pasado, con un secretario general, su secretaria adjunta, todo un equipo trabajando y que hoy nos va a recibir en esto que es la casa de toda la docencia de San Luis. Lo que decimos, hay que estar unidas, unidos, participando activamente cuando la organización convoca asambleas, para estar informados, para llevar la voz de lo que sucede también en la escuela, es decir, para que la organización esté actualizada respecto de los problemas. La organización va a la escuela y la escuela también tiene que ir a la organización. Es decir, es algo de ida y vuelta, es como el aprendizaje. Nosotros no solo enseñamos, sino que también aprendemos de nuestras alumnas y alumnos. Y en la organización sindical pasa exactamente lo mismo. Nosotros a nivel nacional lo que estamos haciendo es escuchar como tuvimos la semana pasada una reunión del NOA y Cuyo, tuvimos también una reunión del NEA y así vamos a hacer una reunión en el sur, en el centro, y en estos momentos es momento de trabajar en unidad, por eso lo hacemos e intentamos con todas las organizaciones sindicales agrupadas en CGT para definir cuál va a ser las acciones que vamos a tomar en caso de que no nos convoque el gobierno nacional a discutir salarios. Fabián Feldman, secretario general de SEA, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguramente estaremos en contacto a través de UTEP y seguramente molestaremos también al secretario general de UTEP para tener un pantallazo de lo que va a ser esta reunión tan importante en octubre ahí en Paraná, que nos parece federalmente necesaria. La forma que lo dije, ¿no? Imprescindible, casi diría, ¿no? El federalismo es imprescindible. Digamos, nuestros próceres lucharon por ello y nosotros, para la SEA es un mandato abrazar a toda la República Argentina, a cada compañera y compañero docente, y les pedimos que de acá a octubre difundan el Congreso y por supuesto les haremos llegar las conclusiones y va a estar presente aquí nuestro compañero Carlos Peralta para contarles todo lo acontecido en Paraná, provincia de Entre Ríos. Como dicen los pibes ahora, a.k.a. el chino, ¿no? Also knows as, también conocido como el Chino Peralta. Muchísimas gracias. Gracias Fabián, a ustedes por invitarnos. Fabián Feldman, secretario general de SEA, estuvo con nosotros. 12:42 en toda la República Argentina. Tengo que cambiar rápidamente de tema porque ya se encuentra la gente de la Tierra Media en línea con nosotros a través de un enlace vía Meet, porque se va a dar un evento fantástico en San Francisco del Monte de Oro que nos va a permitir disfrutar de todo lo que es la era medieval en San Luis. Los tenemos ahí, los vamos a compartir. Ya está el equipo, ahí se van a tener que presentar individualmente cada uno de ellos, por supuesto. Para saber de qué estamos hablando, les cuento que Midgard se va a dar en San Francisco del Monte de Oro. ¿Cuándo? Bueno, te cuento bien rápido. 12 y 13 de julio, de 10 a 17 horas. Es un festival medieval. Midgard 3, la experiencia medieval que crece en San Luis. De la forja artesanal a los torneos en vivo, una propuesta que conecta pasado y presente. Y te diría también futuro, porque tiene mucho futuro. Los saludamos. ¿Quiénes están por ahí? Hola, buen día. ¿Con quiénes estamos por ahí?